mis hermanos, es precioso tener gente que toma las cosas en serio, y es unos valores que la toman en serio. Ustedes sé que también lo están haciendo, así que vamos a buscar al Señor con todo nuestro corazón en esta mañana, y entre la palabra vamos a orar por el Señor eterno. Te ruego que tú pongas tu mano poderosa en esta mañana, en este varón que tú has levantado. Sabemos que la sencillez y la humildad está sobre él, y es lo que tú buscas, Señor, un corazón humilde, sencillo, pero sobre todo obediente. En este varón se podría cumplir la palabra de José 1:8, que dice que tú quieres hombres esforzados y valientes, pero también podemos agregarle algo más: obediente. Y es lo que este hombre ha puesto en su corazón para servirte a ti. Yo te ruego que lo bendigas, que tu gracia descienda sobre él, papá, y que siempre, cada que predica, no se olvide que tú eres el jefe, que tú eres el que nos mandas, que a ti es la gloria y la honra. A ti te damos en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Estamos aquí. Amén. El Señor es grande, hermano, en misericordia. El Señor es el que transforma. El Señor solo tiene disposición, que todos vengamos con la disposición, y sabemos que en los caminos del Señor lo que se viene es trabajo. Amén. Trabajo, deseos, ganas de adorar, aunque no podamos, ganas de exaltar, porque Él ha dicho que nosotros somos la luz de este mundo. Si somos la luz de este mundo, van a venir muchas cosas que nos van a querer apagar, pero dentro de nosotros el Señor ha depositado el Espíritu para que agarremos fuerza, valentía, para que podamos orar, para que podamos reprender y hacer muchas cosas grandes y preciosas. Amén. En el Señor. Quisiera que se pusieran de pie, hermano, y vamos a recordar como la última prédica que yo hablé. Que recordemos que dice que el palo comió no apagará. Fue la prédica que hicimos el mes pasado. Recordemos que la iglesia siempre pasa momentos difíciles, pero a pesar de todos momentos difíciles, el Señor ahí está con el fuego del Espíritu, siempre levantándonos, dándonos ánimo, dándonos ese deseo. Pero para que eso suceda, el Señor también tiene personas a las cuales Él ya había escogido para venir a esta obra, y posiblemente son todos ustedes los que estamos aquí, hermano. Sin ustedes, hermano, esta obra aquí como estuviese apagada. Significa que ustedes están, porque ustedes son la luz, esa luz que el Señor vino por ustedes, hermano, para hacer cosas grandes. Solamente créalo y entienda, porque esta palabra que les voy a leer es para recordar nada más este verso de lo que el Señor hizo y los procesos que pasan los hombres de Dios. Son procesos que usted mismo va a entender por qué hay que aferrarse cada día más a los caminos del Señor. Amén, aleluya. Vamos a empezar a leer. Gloria a Dios. San Lucas 4, versículo 18 y 19, esos dos. El mismo con el que abrí el servicio pasado, para poder entender. Me dicen amén cuando ya lo tengan, ¿para qué? Amén. Amén, ¿verdad? Bueno. 4, versículo 18 y 19. San Lucas. Para los que no estuvieron, vamos a entender. Es parte de lo que quiero que entendamos. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable al Señor. Oremos. Señor, gracias, Padre, por permitirnos hoy estar aquí, Señor. Sabemos, Padre, la gloria, que tú viniste, Señor, cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Señor. Cuando todos nosotros no queríamos saber nada, Señor. No queríamos adorar, no queríamos hacer nada, Señor. Tu palabra lo dice, Señor. Pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para hacer obra, para manifestar el Espíritu de Dios, Señor. Y podemos enamorar de esta obra, Señor. Pero sobre todo al Dios de la obra, para darle alabanza y la gloria, porque Él se la merece. Amén, hermano. Sentémonos. Estamos recordando qué revelación hace Jesucristo aquí. ¿A quién vino? Lo volví a preguntar como lo pregunté la vez pasada. Lo leímos: a quién vino Jesucristo. A los suyos. Pero los suyos no le recibieron. Los que estaban de pie, los que tenían sus manos, los que tenían muchas formas que agradecer y hacer. Para que me entiendan, lo estoy explicando. Dice que Él vino a los quebrantados de corazón. Amén. A los que estaban llorando, a los que estaban tristes, los que estaban enfermos. Dice que vino a los que estaban cautivos, a los que estaban presos, a los que no hallaban a dónde buscar, cómo buscar a Dios. Dice que Él vino a liberar, a sanar, a glorificar. El Señor vino, ¿por qué razón? Porque dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Aquellos que podían adorar, hermanos, no podían adorar. Aquellos que podían exaltar, no podían exaltar.
mas vino, levantó a estos hombres imperfectos y estos hombres se levantaron con gozo y alabanza a adorar al Señor, dice su palabra. Amén. El Señor nos ha tomado a nosotros, no sé de qué circunstancia. Todos pasamos procesos y no sé cuál es la circunstancia. Posiblemente muchas personas que lo conocen un testimonio mal de usted. Y cuando lo ven a usted buscando del Señor, piensan diferente. Lo que ellos no saben, que el Señor lo ha transformado, lo ha levantado y que el Señor quiere hacer cosas grandes en su vida. Amén. Pero para eso el Señor tenía que ir Él a buscarlo a usted, porque usted no tenía el deseo. El Señor es el que te toma y Él es el que te trae aquí para que tú puedas ver su poder, ver su gloria y ver muchas cosas manifiestas. Aleluya. Pero de otra manera van a haber guerras en nuestra vida que nos van a querer alejar de esos propósitos. Van a haber muchas situaciones en el camino para que tú te desvíes. Pero recuerda de dónde el Señor te sacó, de dónde el Señor te ha levantado, de qué problema, de qué necesidad, de qué aflicción. ¿Cuánto no hemos sufrido? A los que se les han muerto sus padres, como a mí. Se me murieron mis padres a la edad de 12 años. Y fue duro, porque yo, dentro de mi corazón, yo sentía un vacío, aunque me miraran alegre. Pero llegaba el momento que llegaban días donde todo el mundo compartía con sus padres y yo no podía compartir. Donde yo me sentía mal dentro de mí. Cuando me preguntaban, ¿y qué le dices a tu papá? ¿Qué le dices a tu mamá? Me quedaba mudo porque no hallaba qué decir. Decirle, no, ya no están conmigo. ¿Quién sana ese dolor? ¿Quién sana ese dolor? Solo el Espíritu del Señor sana ese dolor. Aleluya. Y en medio de ese dolor, tú te tienes que levantar a glorificar al Señor para que vean que en ti está esa paz que el mundo no da. Solo Jesucristo el Señor lo da. En medio de cualquier aflicción tú te tienes que levantar y poner la mirada en Él para poder ver las cosas grandes que Él hace. Ahí es donde Él te levanta. Cuando estás quebrantado, cuando todo el mundo te ve que eres el villano, que eres el malo. Ahí. Porque ahí es donde empieza lo bueno, las persecuciones. Porque su palabra también lo dice. Por eso tú tienes que creer en Dios. Amén. El Señor vino y levantó a estos hombres haciendo obras. Ese fue el primer ministerio que Jesús empezó a hacer, obras, sanar, libertar. Y dice que Él escogió a 12 varones. Escogió a 12 varones, al cual Él iba a instruir, siendo sus discípulos, para que ellos vieran lo que el Señor puede hacer con su poder. Todos nosotros cuando venimos aquí, venimos como discípulos al Señor. Amén. A escuchar su palabra, pero a escuchar y atesorarla de verdad. Porque así cuando usted atesora y escucha, esa palabra queda en su corazón. Así es. Y cuando usted ve un problema, una dificultad, usted tiene la palabra en su corazón. Amén. Usted empieza a ver qué es lo que el Señor quiere hacer en su vida. Si usted tiene un problema, usted no trata de resolver el problema, usted tiene que reprender en el nombre de Jesús. El Señor, por eso, cuando lo escoge a ellos, empieza a hacer obras, empieza a hacer cosas grandes para que ellos puedan ver. Y es bonito, hermano, cuando todos nosotros tenemos a alguien que va frente de nosotros y vamos viendo cosas bonitas. Cuando se levantan hombres, mujeres de Dios a predicar y nos gozamos. Nos gozamos. ¿Por qué? Porque nos alimenta el corazón. Amén. Pero el Señor te está alimentando, porque luego te va a tocar a ti. Gloria a Dios. Luego te va a tocar a ti levantarte. ¿Y cómo estás tú? Escuche nuestra introducción. ¿Cómo estás tú? Si el que predica el Señor lo llama y el Señor dice levántate, ¿cómo vas a estar? ¿Escuchaste todo el tiempo que el Señor te tuvo, hombre de Dios, predicando la palabra con todo el corazón? Si el Señor tiene adoradores que canten, los que adoran y cantan están preparados para adorar al Señor con todo su corazón. Aleluya. ¿Qué cuenta le vamos a dar de ese talento que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros, hermanos? Porque el Señor estaba tratando con sus discípulos y les estaba enseñando, para que luego ellos estuvieran capacitados. ¿Cuántas personas aquí tienen talento de adoración, hermano? Gloria a Dios. Aquí hay mujeres, hay hombres que tienen talento de adoración. Amén. Si usted dice, yo soy uno de ellos, dentro de su corazón, usted trate con Dios, porque le va a dar cuenta de ese talento. Como nosotros, los que predicamos.
Si yo predico, yo tengo que prepararme para traer un buen mensaje dado por Dios. Porque yo puedo agarrar cualquier palabra y cumplir. Puedo hablar de muchas cosas para que tú nada más escuches y yo cumplir, pero no, tengo que trabajar duro. Tengo, hasta canas me han salido, les digo yo, de tanto buscar y leer. Porque yo traigo que traer un mensaje que tu corazón se acerque a Jesucristo. A que tú comprendas que tú eres capaz de hacer las cosas. Aleluya. Pero solo estando con Él, de otra manera no podemos. Y hacia ahí lo voy a llevar, para que comprendamos cada don, cada talento que tenemos todos nosotros. Todos. Desde el momento que tú entraste a esta casa, desde ahí cuenta lo que tú le vas a dar al Señor. Si tú te partes, no regresas a la casa del Señor, tú le vas a dar cuenta, porque el Señor ya te tiene anotado en el libro de la vida. Y el Señor espera que tú le des lo que le tienes que dar. No sé cuál es tu don, cuál es tu talento. Pero si el Señor te tiene para adorar, tú tienes que adorar. Si el Señor te tiene para cantar, canta. Si el Señor te tiene para predicar, predica. Si te tiene para danzar, danza. Aleluya. Pero tienes que cumplir con ese llamamiento que el Señor te ha dado. Ahora vamos a recordar lo difícil. Ahora sí, cuando el Señor ya les dio la introducción de lo que pasó, los tomó, el Señor ya los preparó, el Señor hizo milagros. Dice la palabra de Dios que si la palabra se escribiera todos los milagros que Jesús, la Biblia fuera, imagínate qué gran libro. El Señor ya les enseñó a ellos. Ahorita usted gócese que tiene siempre hombres y mujeres. Ahora, ¿qué sucede cuando el Señor te llame a ti? ¿Qué sucede? Te preparaste en el tiempo que estuviste en la casa de Dios para representar la palabra, para representar la adoración al Señor. ¿Estás preparado? Porque yo, cuando me ponen dentro de un mes, en ese mes yo ando trabajando duro para traer algo que represente al Señor. Aleluya. Imposible, cuando el Señor nos tiene a cada uno de nosotros, es para prepararnos. Amén. Porque luego viene Cristo, y oiga lo que dice Cristo en su palabra. Vamos a leerlo en San Juan 14. Es una palabra bonita, porque ahora Cristo les está anunciando su partida también. Cristo ya les enseñó, les dio las instrucciones. Y dice la palabra: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiese dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya sabéis dónde voy y sabéis el camino. Mira, hermano, el Señor, cuando tiene un pueblo de Dios, el Señor les está explicando. El Señor les dice: ustedes ya saben dónde voy, ya conocen el camino. ¿Por qué les dice esta palabra a Jesucristo? Porque Jesucristo, en el transcurso del tiempo, les iba dando revelaciones, les iba dando muchas señales, prodigios y muchas cosas hermosas. Asimismo, cuando Dios tiene hombres, mujeres de Dios en el camino que tú estás en esta iglesia, tú vas viendo muchas cosas. No me vas a decir que no has visto sanidades, que has visto milagros. No me has dicho que no has visto cosas grandes. Santo, aleluya. El Señor estaba haciendo cosas con ellos. Ahora el Señor les dice: ahora yo voy al Padre, pero les prepararé una morada donde ustedes van a vivir eternamente, tranquilos, en paz. Oiga la promesa. Pero ahora, ¿qué sucede después de que llega el momento? Ahora el momento que a ellos les toca. ¿Qué sucede? El tema le puse 3 preguntas, que son 3 preguntas esenciales. ¿Cuál es la primera? Leámosla ahí mismo, en el 5, 14, verso 5. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis.
desde ahora le conocéis y habéis visto. Oiga, ahora en el momento que Cristo le toca y ya les está revelando lo que va a suceder, ellos empiezan con las preguntas. Señor, ellos ya están preocupados porque el Señor ya se va. ¿Cómo sabemos el camino? O sea, ya viste cuál es el camino. El camino es Jesucristo, ¿verdad? Amén. Pero dentro de ellos decían, ¿cómo, Señor? Muéstranos. Había inseguridad. Capte, porque lo que le estoy dando es para llevarlo hacia donde el poder del Señor hace. Estamos viendo la inseguridad como cualquiera de nosotros. Venimos al camino del Señor, tenemos años escuchando la palabra, pero en el momento que a ti te toca, empiezan las inseguridades. Vean la perfección de Jesucristo. Empiezan las inseguridades. Yo no puedo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy a hacer esto? Escuchen, vamos a ver la segunda. Felipe le dijo en el versículo 8: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Segunda pregunta de los discípulos. Ahora le dicen: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hermano, nadie puede hacer milagros como los hizo Jesucristo si no fuese enviado por Dios. Nadie puede hacer ni tocar corazones, ni convertir, ni levantar mancos, paralíticos que adoren a Dios si no fuese enviado por Dios. Amén. Jesucristo les estaba dando una lección a ellos y diciéndoles: llega el momento donde ustedes tienen que pararse, tienen que levantarse. No empiecen con las dudas. No empiecen ustedes mismos a querer detener la obra que yo he puesto en ustedes. Porque somos nosotros los que nos limitamos. Así es. Somos nosotros los que decimos: no vamos a poder. Y empiezan los cuestionamientos al Señor. Empezamos a decir: no podemos. Dice la palabra de Dios, hermano, en Marcos 9, que cuando Jesucristo fue al monte de la transfiguración, Jesucristo se mostró su gloria a Jacobo, a Juan, y se les mostró, y a Pedro. Se les mostró en gloria, y dice que ellos se maravillaron, hermano. Hay cosas y hay glorias que vamos a verlas en el Señor. Y dice que cuando estaban sus discípulos en el capítulo 14, de ahí mismo, 9, 14 versos, sus discípulos estaban echando fuera demonios, estaban sanando, estaban haciendo cosas buenas, hermano. Pero dice que se le acercaron, dicen los escribas y los fariseos, y empezaron a decirle a sus discípulos, empezaron a decirle que echara fuera un demonio. Y sus discípulos no pudieron. Cuando usted lee eso, vamos a ver a veces las incapacidades de nosotros. Y dice que cuando se le acercaron, ellos estaban diciéndole: no pueden sacar ese demonio, no lo pueden sacar. ¿Cómo se siente usted cuando ve que algo no funciona como usted quiere? ¿Ah? Cuando lo que usted quiere, usted dice: wow, voy a preparar algo bonito para el Señor, ¿verdad? Escuche. Y trabaja duro. Y usted dice: vamos a despertar algo hermoso, como dice la mayoría. Vamos a preparar una predicación que la gente brinque, patalee. ¿Sí o no? Creo que todo el que predica sabe, pero no es así. Es que toque el corazón. Amén. Que la gente entienda que vienen a adorar a Dios. Aleluya. Ese es el verdadero alabanza que el Señor quiere. Aleluya. Que dentro de su corazón hay un cambio y adore al Señor con todo su corazón. Ese es el verdadero avivamiento, que su corazón crea en las obras y que Jesucristo fue enviado por Dios. Amén. Ellos estaban tristes, hermano, porque se le acercaban, dice, los escribas
Y se le empezaban a decir, por eso si usted lee Marcos 9, versículos 14, usted se va a dar cuenta. Se le acercaban y empezaban a decirle a ellos, no pudieron. ¿Cómo es que ustedes adoran a Dios? ¿Cómo es que le sirven a Dios? ¿Cómo es que creen? Y dice que cuando Jesucristo estaba mostrándose en su gloria, baja, lo primero que hacen es acercársele a Él. Y cuando se le acercan, dice que le dijeron, mira, tus discípulos no pudieron hacer nada. Y dice que aquel espíritu agarraba a aquel niño y lo tiraba al suelo, hermano. Como queriendo decir, aquí yo tengo la autoridad. Y la multitud lo seguía. La multitud seguía. Porque dice que todos ellos estaban ahí. Imagínense los obreros de Dios en medio de un montón de gente incrédula, hermano. Que no sabían la obra de Dios. Por eso dice que el Señor vio que el mundo estaba en tinieblas, porque el mundo apoya lo suyo, pero nosotros adoramos al Creador. Amén. Hermano. Nosotros somos los que el Señor nos ha escogido y nos ha tomado del mundo para que podamos ver esas cosas. Y en medio de la aflicción, el Señor va a demostrar muchas cosas. Así es. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que ellos se sentían tristes en esa parte. Y aquel espíritu se sacudía. Pero cuando vino Cristo, se le acercaron y se le dijeron a la multitud. Y luego viene y le dice el papá del niño, mira, tus discípulos no pudieron sacarlo. Hermano, los discípulos, aunque en su corazón ellos dijeron, no vamos a poder, ya ellos no dijeron. Hermano, cuando Jesucristo viene, Jesucristo los reprende, porque le dice que ustedes no fueron llamados por los hombres, ustedes fueron llamados por Dios. Y en medio de cualquier dificultad, ustedes reprendan en mi nombre y van a ver el poder manifiesto del Señor. ¿Por qué razón se lo digo? Porque dice que ese espíritu, cuando vio a Jesucristo, se empezó a revolcar. El niño empezó a tirar espumaraje, dice. Y Jesucristo solamente le dijo, espíritu sordo y mudo, sal de él. Y ese milagro se dio, hermano. El corazón de los discípulos se empezó a llenar, porque empezaron a ver obras de Dios. Empezaron a ver las obras de Jesucristo. Y ellos se le acercaron a Jesucristo y le dijeron, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo? Es que este género solo sale, le dice, con ayuno y oración. Hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que combatir con ayuno y oración. Esas cosas, hermano, que nos tienen a veces oprimidos. Así es. Esas cosas que no quieren que nosotros podamos ver manifiesta muchas cosas. Que podamos sentir esa presencia de Dios. Porque el diablo quería parar la obra. Cuando Jesucristo oró y los escogió, es porque Dios se lo había revelado. Pero estamos viendo que nosotros no podemos hacer nada si no fuese por el Espíritu del Señor. Porque de otra manera esa obra ahí posiblemente pudo haber detenido. Ya Cristo estaba, dice, en el monte de la transfiguración recibiendo la noticia de que ya le tocaba partir. Entonces el enemigo miró en el momento que ellos estaban solos y quiso atacarlos. Por esa es la razón que tenemos que tener cuidado con quienes nos relacionamos, con quienes estamos, porque el enemigo va a buscar una debilidad para que tú bajes los brazos. Para que tú no cumplas con el ministerio que Él te ha dado. Para que tú no hagas lo que Él ha depositado en ti. Eso quisieron buscar en los discípulos. Pero cuando vino el dador de la vida, cuando vino el alfa y el omega, Jesucristo lo primero que hizo es sacúdete, adórale, porque tú vienes a adorar al Dios poderoso. Tú tienes capacidad. Tú puedes, le dice a ellos. A ustedes no los escogió el mundo, los escogió mi Padre. Él me dio la revelación que ustedes son capaces. Aleluya. Ustedes tienen la capacidad, no dejen que nadie apague ese fuego que está entre ustedes. Somos seres humanos y por eso llegan momentos de aflicciones, momentos donde nosotros creemos de que ya no vamos a poder más. Y el Señor, al mirar estas cosas, el Señor sabe que dentro de ellos posiblemente no iban a poder, hermano. Por esa es la razón cual el Señor les da la promesa del Espíritu Santo. Porque sin la promesa del Espíritu Santo, ellos no hubiesen podido
Porque el ser humano es débil si Dios no está con nosotros. Así es. Dice que en los tiempos de Moisés el número, oiga bien cómo era, el Espíritu del Señor iba y se iba. Iba y se iba. Cuando Moisés ora en Números 11, nosotros nos damos cuenta, hermano, que tiene a 70, dice, y ora para que el Señor dé de su espíritu. Pero se quedaron, dice, 2 en el campamento. Oiga, cómo es Dios. Y dice que cuando el Señor manda de su espíritu, dice que viene Josué y le dice a Moisés, Moisés, quítale, no dejes que llegue ese espíritu, aquellos 2 que se quedaron y no vinieron y se reunieron con nosotros, quítalo. Y dice Moisés, ¿sabe qué es lo hermoso? Mire, el hombre de Dios, hermano, el hombre de Dios no se encela, el hombre de Dios se alegra cuando otro se levanta, cuando otro participa, porque si es donde se levanta ese fuego del Espíritu Santo, cuando usted empieza a adorar, cuando usted empieza a creer, cuando usted empieza a apoyar al hombre de Dios, allí es donde se levanta el fuego. Cuando nosotros de verdad apoyamos a la obra de Dios, porque Moisés le dice, ojalá, le dice, que todos fueran profetas. Ojalá que todos fueran profetas. Porque Moisés sabía lo que es la obra de Dios. Ocupamos hombres de Dios. Amén, aleluya. Hombres de Dios que se sumen. No hacerle la guerra al hombre de Dios. Porque a veces pueden estar muchos en la iglesia y dentro el orgullo, el ego, y no queremos adorar, no aceptamos al predicador que tenemos. No, y parece que sí, pero dentro de tu corazón tú sabes que no. Es que es la realidad, es lo que estaba pasando. Así es. Y por eso te estoy llevando a que tú mismo comprendas que si en algún momento tu corazón ha estado ahí, tienes un gran problema. Pero el Señor te ha traído para que Jesucristo te dé de su espíritu. Y empieces a adorar para que se vaya todo ese malestar. Que cuando veas que se levante alguien, lo apoyes con todo el corazón. Amén. Porque Jesucristo no iba a decirle a sus discípulos, no hagan esto, ¿verdad? Él más bien los trajo, dice. Así mismo nosotros, hermanos, cuando el Señor nos trae, es para que hagamos cosas grandes. En medio de ustedes se puede levantar hombres grandes, poderosos en palabras, y que lo creen. Gloria a Dios. El Señor tiene misterios escondidos, dice su palabra. Y se dan por revelar a su tiempo. Así es. A su tiempo el Señor te demuestra lo que tú realmente eres capaz de hacer. Así es. Pero en esta obra, el Señor le dice a ellos, ahí miren, en el verso 12, 14, 12 de San Juan, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oiga lo que Cristo dice. Si lo que yo he hecho, ustedes se han regocijado, ustedes van a hacer cosas más grandes. Cristo lo que hacía era darles aliento a ellos, que ellos eran capaces de hacer cosas grandes, pero ellos tenían que luchar. Así es. Porque lo que se les venía no era fácil. A veces le hablan que al cristiano venir a servir al Señor es venirse a sentar, no es a pelear esa guerra para salvar almas de Cristo. Esa es la verdadera realidad. Porque cuando te vengan los ataques, si tú no estás fuerte, ¿a dónde vas a ir a parar? ¿A una cárcel llorando porque hiciste algo indebido? ¿A dónde vas a ir a parar? El enemigo te va a tentar, y te va a tentar como lo tentaron a los discípulos cuando fueron a hacer ese milagro. Los quisieron trancar. Y por eso que el Señor es el que te va a dar la fortaleza. El Señor es el que te va a instruir lo que debes de hacer a su tiempo. Porque lo que Él hace se va a cumplir. Amén. Y nadie puede contra el Señor, hermano. Nadie puede con el Señor. Y el Señor le dice a ellos, oiga bien, ustedes obras mejores van a hacer. ¿Por qué? Porque en medio de ese transcurso el Señor sabía que les iba a mandar el Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Él sabía que si ellos tenían debilidad, ellos ya no iban a hablar por su propia cuenta, hermano. Ya ellos no iban a ser ellos. Porque cuando somos nosotros, lo modificamos todo.
Cuando somos nosotros hacemos un análisis. Mientras que el Espíritu Santo no, el Espíritu Santo llega en el momento que tiene que llegar y te dice, levántate, adora, Señor, adora, recibe. Él es el que te da ese deseo. Él es el que te da ese deseo porque Él llega en el momento preciso a tu corazón. Si estás quebrantado, es el que te da paz. Y así es que tú te levantas con agradecimiento. Porque si nosotros vemos, dice la palabra de Dios también, en Mateo 15, dice que el Señor cuando llegó levantó paralíticos y todo eso adoraban al Señor. Dice la palabra de Dios que la sombra de Pedro, dice que pasaba y ponían a los enfermos y los enfermos se levantaban, dice. Imagínense, el Señor le dijo, si yo los tocaba y ustedes con solo la sombra, pero si pueden creer en el Espíritu del Señor, ustedes van a hacer cosas mejores. Ustedes van a hacer cosas mejores. Porque vas a pasar por los enfermos y vas a empezar a declarar sanidad. No vas a decir, ay, pobrecito, tenga. Ora por él y vas a ver que ese enfermo se va a levantar y va a adorar y glorificar a Dios. Ahí es donde te das cuenta que el Espíritu del Señor está contigo. Amén. Estos hombres no se esperaban que iban a hacer cosas más grandes, pero el Señor ya se las había dicho a ellos. Obras mejores harán, porque yo voy al Padre. Todas esas capacidades nosotros las tenemos, porque el Espíritu está en nosotros, pero muchos de nosotros no podemos ver si no lo buscamos con todo el corazón, si no ponemos atención a la palabra. Pero de todo daremos cuenta a Dios. De todo talento y de todo lo que le damos al Señor, le vamos a dar cuenta. Y no va a haber excusa, porque se te predicó. Incluso lo que yo te estoy diciendo ahorita, también se te va a decir allá. No escondas lo que el Señor ha depositado en ti. No pongas excusa. Pon al Señor en primer lugar. Aleluya. Trabaja duro para edificar. Porque todo trabajo con esfuerzo tiene frutos. Amén. Todo trabajo con esfuerzo, lo que tú das para Dios, tiene frutos. Si tú trabajas duro en tu trabajo secular, tienes dinero. Caes bien con tu patrón porque tu patrón te está viendo. Y dice tu patrón, él trabaja duro, hace el trabajo bien, lo hace bien. Así es Dios cuando tú haces las cosas para Él. Cuando el Señor mira que tú trabajas duro, el Señor dice, vamos a repensar el reino de los cielos con el hermano que está aquí, con los hermanos que están aquí. Y mire, hermano, hay cosas más grandes todavía. Porque dice que cuando llegó el Espíritu Santo, cuando usted lee en Hechos 2, dice que el Espíritu Santo no llegó. Dice que llegó como un estruendo. ¡Bum! Hermano. Y los que estaban afuera, dice que escuchaban. Y los escuchaban hablar de sus lenguas, dice. Imagínense cuando llega el Espíritu Santo, cuando estos hombres están unánimes ahí todos juntos, en una misma obra. Pero ¿usted cree que esa manifestación se da si la mayoría de los que están en un lugar son contrarios? No se va a dar. Pero cuando todos están unánimes, unidos, ese fuego del Espíritu Santo enciende, hermano, y la obra de Dios se mira iluminada para el mundo. Ese estruendo se escucha hasta afuera, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Él está en nosotros y mora dentro de nosotros, dice. Él no se va, Él ahí está. Lo que necesita es que usted rompa su ego y adore al Señor con todo el corazón. Él está, Él no se va, porque el Señor lo prometió que estaría en nosotros. Amén. El Señor lo ha dicho, Él está dentro de nosotros. Y así es como empezamos a ver las cosas diferentes en el caminar, en el día a día, hermano. Porque imagínense que cuando llegó, dice, ese estruendo, muchos de ellos se convirtieron. Dice la palabra de Dios que se convirtieron 3,000. Cuando usted lee Hechos 2, usted se da cuenta de la hermosura, de la llenura del Espíritu Santo, lo que puede hacer con hombres y mujeres de Dios que estén dispuestos a servirle. Amén. Pero qué cuenta le hubiera dado Pedro al Señor si hubiera detenido su obra cuando pasó el problema ya. Cuando pasaron los problemas y se hubieran desanimado todos, cuando sus hermanos, eran 9 los que estaban allá, se hubieran quedado
y los hubieran desmotivado a él también cuando venía con Jesús de ver su gloria. No, Pedro, es que no se puede esto. No, Juan, no, Jacobo, no hagamos eso. Yo vi la gloria. No, pero no es eso, mira lo que pasa. ¿Qué cuenta le hubiera dado Pedro al Señor si le hubiera dicho, mira, esto es lo que tú decidiste, pero lo que yo tenía para ti era, mira, en el capítulo 2, tráigame los libros, en el Apocalipsis, ahí decía que se iban a convertir 3,000. ¿Quieres que te siga diciendo? Le va a decir el Señor. Mira lo que sucede, le va a decir. En el capítulo 4 dice que se iban a convertir 5,000. En el capítulo 5 dice que con tu sombra se iban a levantar los enfermos. No sé si me está entendiendo, hermano. El Señor quiere hacer cosas grandes con ustedes. El Señor tiene cosas preparadas, pero tú tienes que pelear con el Espíritu Santo de Dios. Comprende. Hay cosas que ya están profetizadas para ti, pero tienes que pararte con valentía para poder entender la obra de Dios. Amén. Porque ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios cuando todas estas cosas sean reveladas? ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? ¿Está entendiendo? La incapacidad del ser humano, no a todo. Pero estamos viendo la capacidad del Espíritu Santo que Jesucristo mandó. Aleluya. Que ya no es usted, es el Espíritu Santo el que levanta la iglesia, hermano. Amén. Él es el que convence los corazones. Amén. Él es el que hace la obra, no nosotros. Porque Cristo sabía que nosotros somos débiles. Cualquier cosa nos desanima. El Señor, hermano, siempre, cuando Él lo dijo, oiga bien, dice la palabra de Dios en Juan 14, verso 15. Si no me amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros conocéis, porque Él mora en vosotros y estará con vosotros. Usted va a estar seco, no lo va a sentir, pues. ¿Por qué no lo va a sentir, hermano? Porque no lo queremos recibir, dice. Van a haber obras, predicaciones, y no vas a sentir. Vas a sentir vacío, aburrimiento. Vas a sentir que vienes por venir a la casa de Dios. Aleluya, santo. Hermano, el Señor nos ha escogido para que escuchemos esta palabra y que no contristemos el Espíritu. Así es. Él quiere hacer siempre cosas buenas, pero su palabra es clara. Dice que Él lo envió, pero de nosotros depende si lo recibimos Así es. o lo rechazamos. Porque cuántas veces peleamos porque el predicador termine rápido. No pasamos, creo que yo pasé lo mismo. ¿Cuántas veces estamos ahí? Dígame usted, y nos está reprendiendo la palabra y a veces nos enojamos. Sí, son cosas que pasan. Pero ¿qué culpa tiene uno a veces de hablar la palabra? Y no se contigo a ver qué le pasa. Pues es que es la palabra. Así es. Mientras la gente no se salga de la palabra, es el Espíritu hablando a usted. Amén. ¿Entiende? El Espíritu. Entonces cuando el Señor le dice a ellos, el mundo no lo quiere recibir, porque no lo conoce, sabiendo que está dentro de nosotros. En mi casa, mi hijo está enfermo. ¿Usted cree que yo, si tengo el Espíritu Santo, si el Señor nos ha dado potestad, dice que en su nombre podemos echar afuera todo? Dice que Él nos dijo, ustedes aplastarán escorpiones y todo. También la potestad que el Señor le da a su pueblo. Así es. Pero pasa, está enfermo un hijo,
Y yo no poder tener la autoridad de orar y reprender. Yo me he levantado a las 2 de la mañana cuando el niño está enfermo y yo me levanto reprendiendo. Que más bien cualquiera me puede decir, este está loco. Pues si estoy loco por Cristo ya. Aleluya. Ajá, dígame. Y de repente estamos nosotros, hermanos. De repente estamos nosotros acostados y el niño llorando y que se da vuelta, y que se da vuelta, y que se da vuelta. Y uno dentro de su corazón, uno dice, pero es que esto no es normal. No puede estar así tantas enfermedades seguidas que una vez enferma, que otra vez se vuelve a enfermar. Este es un espíritu que tiene que salir afuera con ayuno y oración, dije yo. Y empezamos a prepararnos con Tania. Y nosotros dijimos, aquí no vamos a ver tristeza. Aquí no va a haber tristeza, aquí te tienes que levantar con autoridad. Tienes que ayunar, apoyarme, adorar y vas a ver que esa enfermedad se fue. Mire mi hijo, anda tranquilo adorando también. Porque si usted lo ve, no sé si usted lo ve con la pastora, mi hijo hasta cierra los ojos y solo tiene 2 añitos, levanta su mano, dice gloria a Dios, dice aleluya. ¿Y eso qué lo hace? Pero el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo nos pone a nosotros y los usa a ellos. Amén. Los usa a ellos para hacer esas cosas. Y el grande no quiere hacer nada de eso a veces. Santo. Dígame, si la palabra de Dios no te habla, te habla, hermano. Entonces cuando uno empieza a hacer esto, dije yo, wow, Señor, pero si tu palabra dice que el Espíritu Santo llegará, vamos a empezar a reprender todo eso. Hay problemas que están en escasez financiera y no pueden orar al Señor para que se rompa todo esto. Tantos espíritus que hay, hermanos, que no quieren acabar de una u otra manera. De enfermedad, de deuda, de depresión, de ansiedad. Yo le digo al Señor, a mí dame un espíritu de gozo, por eso usted me va a ver toda la vida orando, glorificando a Dios. Yo no es que modifico la palabra, yo adoro y exalto al Señor porque Él es el que nos da bendición en el corazón, hermano. Por eso yo vengo siempre con esa actitud. A veces he venido enfermo, pero siempre me va a ver con el mismo gozo, con la misma alegría. Porque de otra manera, imagínense, si yo vengo triste, le tengo que reflejar al Señor. Amén. Y que sea lo que Él diga, que sea su voluntad. Así es. Porque imagínense si en mi casa yo llego triste. Dice la palabra, hermano, que cuando el pueblo de Israel salía de Egipto y cruzaron el mar, imagínense, todo ese pueblo pasaron asustados, vieron cómo cayó el mar y todo. ¿Cómo estaba la multitud? Esa multitud miraron cosas grandes. Pero hermano, de todos ellos, la mayoría estaban callados. Pero dice que Dios vino, tocó el espíritu, dice, de Miriam. Y Miriam se levantó y le dijo, pueblo de Dios, y aquí venimos a adorar a Dios. Miramos una obra grande, poderosa. Levantó su bandera, dice, y empezó a adorar al Señor. Y mira toda esa multitud, hermano, cuando se levantaba, dice, a adorar al Señor. Imagínense las cosas preciosas que Dios hace por medio de una persona. ¿Ah? ¿No es hermoso, hermano? Que de multitudes Dios lo escogió a usted para que lo adore aquí en la iglesia de Jesucristo el Camino. ¿Ah? Que de multitudes afuera deseoso de adorar a usted ha venido el Espíritu Santo para adorarlo. A usted ha venido el Espíritu para adorarle y exaltarle. Porque hay multitudes que desean sentir y no pueden sentir. Si usted en un momento no siente, usted tiene que pelear para sentir esa presencia. Porque el Espíritu está en usted. El Espíritu está dentro de usted. Amén. Pero de usted depende si lo hace allí, no hay quédate. El orgullo, la arrogancia de nosotros los seres humanos, hermano. Eso, el ego. Ese ego es el que nos mantiene ahí. ¿Y para qué esperar que el Señor te tire abajo? Si Él te ha escogido. Así es. ¿Para qué esperar que el Señor te lleve hasta abajo? Para que puedas reconocer como reconoció Nabucodonosor. Que cuando él creía que con su poder, con su fuerza, pudo haber hecho tantas cosas, riquezas y tantas cosas. ¿Ah? Y el Señor lo llevó abajo a convertirse como animal que le crecieran uñas, dice. Plumaje. Hasta que levantó su cabeza y dice, no, yo no puedo estar así. Yo no puedo, yo tengo que adorar a Dios. Y empezó a engrandecer a Dios en gran manera. Y dice que vino
el razonamiento sobre Él. Gloria al Señor, aleluya. Nuestra fuerza tiene que estar en Él. Porque aunque Él nos dé lo que nos dé, si nosotros le adoramos, hermano, todo lo que tenemos lo vamos a tener con gozo. Amén. Lo vamos a tener con alegría. Y por eso es el momento de que el Señor siempre nos habla en su palabra. Así es. Cuando el Señor le dice a ellos todas estas cosas, mire lo que hace el Espíritu. Hacia eso te hablo. Que el Espíritu hace muchas cosas cuando lo leímos ahorita. Ahora, ¿qué le dice en la tercera pregunta? En el 14, ahí mismo, versículo 22. Le dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? San Juan 14, versículo 22. Oiga, respondió Jesús y le dijo: el que me ama a mí, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Aleluya. Oiga, de usted depende si usted le abre el corazón a Dios, hermano, para empezar a sentir el gozo. Es tan claro y sencillo. Oiga bien, dice el Señor que si usted abre su corazón, Él llega a usted, está en usted. Amén, aleluya. ¿Por qué le hace otra pregunta? Señor, ¿y cómo vamos a hacer nosotros? El Señor le responde tan claro. Y le dice, hermano, a él: el que guarda mi palabra, que guarda mi palabra. Aprende a guardarte la palabra de Dios para poderte defender en la vida. Para que no vengan vientos y desvíen lo que el Señor quiere hacer en ti. Yo sé que es difícil leer, memorizar y aprender, claro que es difícil, pero es la arma poderosa que el Señor nos dice que tenemos que tener para poder entender los tiempos, para poder tener la astucia de la serpiente. Porque de otra manera van a haber cosas que tú o te vas a abrir de un solo, y ahí está el problema. Entonces tú, cuando tienes la palabra, tú ya sabes todas las cosas, porque el Señor dice: Él te da la revelación por medio de ese Espíritu Santo, pero tú tienes los argumentos, que es la palabra de Dios. Amén. Por eso le dice: ¿de qué te sirve que sirvas al Señor si tú no sabes la palabra de Dios? Al menos los discípulos, ellos estaban viendo, por eso lo atesoraban. Ellos veían los milagros, ellos sabían lo que Cristo venía haciendo en el camino. Entonces nosotros, si no vimos esas cosas, ¿cómo nos vamos a defender? Leyendo la palabra de Dios, orando, apoyando, sabiendo que nuestras capacidades, nosotros sabemos lo que somos capaces de dar. Entonces, cuando el Señor le dice a ellos, oiga bien, dice que morarán con nosotros. En el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, oiga, y recordará todo lo que yo les he dicho. Mira, ya no es por usted, así que quítese de su cabeza las limitaciones que yo no puedo predicar, que yo no puedo hacer aquí. El Señor no se miente, hermano. Confíe en el poder del Espíritu Santo y deje de traer palabras maquinadas. Hable del poder de Dios, hable de los milagros, porque usted se sabe la palabra de Dios. Si se sabe la palabra de Dios, va a hablar con autoridad lo que Dios ha hecho. ¿Quién me puede decir a mí que Cristo no levantó paralíticos si yo lo he leído ahí? ¿Quién me puede decir que Cristo sana si yo he visto que se sanaron muchos? ¿Quién me puede decir que la sombra de Pedro no levantó enfermos si la palabra lo dice? ¿Ah? Esa es la forma donde usted se va a poder defender, aprendiendo la palabra de Dios. Así como usted viene y fortalece al hermano que está ahí. Porque si el hermano le dice: ¿y a dónde dice la palabra de Dios que Cristo levantó a los enfermos y los enfermos la adoraban? Mateo 15, lea, ahí se va a dar cuenta de lo que Cristo hizo. La gente se va a convencer, pero si traes una palabra solamente maquinada y ni te la sabes, ¿cómo tú vas a decir que le sirves a Dios si no quieres trabajar duro en la obra de Dios? Apréndete la palabra para que la revelación del Espíritu Santo llegue y los enfermos se sanen y el pueblo glorifique a Dios. Apréndetela, trabaja duro, porque desde que Él te
escogió es para trabajar duro en la obra de Dios. Amén, aleluya. Para que seamos fuertes, pueblo. Que todos entendamos por medio del Espíritu lo que Dios habla. Porque todos lo vamos a entender. Y por eso les traigo la palabra de Dios, para que cada día creamos de que si Él nos llamó, Él nos va a capacitar. Porque Él nos dice, ya no hablarás por tu propia cuenta, vas a hablar lo que el Espíritu Santo te diga. Amén. Se los estaba diciendo a ellos. Dice, lo que yo los he dicho. Y les dice el Señor en el 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo les he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. Ahora les dice a ellos, después de que Cristo les ha hablado claro. Ustedes saben que por su cuenta no van a poder, porque va a entrar la debilidad, inseguridades. Eso es lo que Cristo les estaba llamando la atención y diciéndoles por medio de palabras bonitas, las capacidades que ellos tenían, pero que tenían que botar el miedo. Que el Espíritu les iba a dar la revelación de lo que ellos deberían de hablar, de las cosas que iban a suceder. Les dice de los milagros que iban a pasar, cosas mayores van a ser, y se dieron milagros. En el libro de los Hechos usted empieza a leer todos los milagros que se hacían. ¿Se cumplía o no se cumplía la palabra de Jesucristo en ellos? Aleluya. Se cumplía. Pero ellos dependían si estaban fuertes para cumplir con la obra de Dios. Porque lo que se le venía a ellos no era fácil tampoco. No era fácil. Recuerde que nosotros, cuando hablamos la palabra de Dios, vamos a estar con un montón de personas que en vez de hablar cosas buenas de ti, van a hablar cosas malas. ¿Estás capacitado para hacer eso? Porque van a decir que tú eres el malo. Allí es donde empiezan a decir un montón de cosas para que te desanimes, para que tú te sientas culpable. No soy capaz de hacer estas cosas. El Señor todo eso se los estaba explicando a ellos, pero ustedes van a poder hacer cosas mejores, les dice. Amén. Solamente crean. Pero el Señor también les da la promesa del Espíritu Santo. Porque ya sabía el Señor que cuando Él ya había venido del monte de la transfiguración, que ellos ya estaban posiblemente apartados cuando los tenían allá. Y el Señor los regaña. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Les dice. ¿Hasta cuándo? Oh, generación incrédula, les dice. ¿Hasta cuándo el Señor? Porque el Señor confiaba en ellos, pero llegaba el momento que el Señor les tenía que llamar la atención para que ellos creyeran que el que los llamó fue el Dios poderoso para la obra grande del ministerio. Amén, aleluya. Y a veces llegan esos momentos donde el Señor te llama la atención y te dice a ti, te recuerda, es que a ti no te llamó hombre, a ti te llamó el Señor, por eso estás gozándote en la presencia de Dios. Amén. Hermano, el Señor les habla a ellos y les dice las cosas que están sucediendo, pero también les dice las cosas que iban a suceder. El Señor les habló claro las persecuciones que el pueblo iba a tener, porque cuando Pedro empezó a hacer esas cosas, se empezaron a ver persecuciones. Si usted empieza a leer el libro de los Hechos, ¿no? Se empezaron a ver que los empezaron a llamar al concilio, porque él predicaba en el nombre de Jesucristo, y le empezaron a hacer que negara el nombre de Jesucristo. Porque el enemigo no quería que sucedieran milagros, hermano, en la vida de cada persona. El enemigo quería que toda la vida estuviéramos ahí afligidos, porque ya no había en quién confiar. El enemigo quería que las familias estuvieran llorando, tristes a ver a su familiar enfermo. Eso quería el enemigo, querer teniendo al pueblo siempre ahí, cautivo. Pero cuando vino Cristo, hermano, todo eso cambió, porque ya había en quién confiar. Y el Señor tenía por eso a esos hombres que día tras día, hermano, cuando ellos se paraban, empezaban a ver milagros. Amén. Dice Hechos 3. Léanlo para que usted vea lo que hace el Señor. No dice el Señor que dice que Pedro y Juan iban entrando a la iglesia La Hermosa y vieron a un hombre pidiendo limosna. ¿No? No ve usted los milagros que solo el Espíritu de Dios hace cuando entra usted a la iglesia. Aleluya.
Que viene enfermo, viene con un montón de pesadez. Y usted tiene la autoridad, porque Pedro la tuvo. Usted empieza a leer y empieza a darse cuenta que dice que aquel hombre, su visión era que le ayudara los hermanos de la iglesia. La visión de él era que le ayudaran con dinero. Pero cuando vinieron estos hombres llenos del Espíritu Santo, dice que le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre del Señor. Pero dice la palabra que Pedro se queda ahí, pero mira que aquel hombre no se levanta tampoco. Pero él dijo: yo confío en el Espíritu Santo. Dice que lo tomó de su mano derecha y lo levantó. Levántate en el nombre del Señor. El Espíritu Santo, hermano, llega, te da la palabra y no puedes, te levanta. Te levanta para que adores de verdad al Señor con todo tu corazón. Aleluya. La palabra llega, pero deja que el Espíritu te levante. Para que seamos todos una ayuda, un apoyo. ¿Entiendes? Todos vamos a hacer esa ayuda, pero eso solo lo hace el Espíritu Santo. Porque también nos dice al terminar que este hombre llegó a la iglesia y sabe, este hombre dice brincaba cuando usted lo lee, hermano. Brincaba de la alegría y glorificar a Dios. Y una iglesia muerta, hermano, que venimos a adorar a un Dios vivo. Una iglesia que no quiere adorar al Señor, que no quiere recibir el fuego del Espíritu Santo, pero la iglesia es el camino. Yo sé que si adora al Señor, así que déle palmada, glorifique, no se quede muerto, hermano. Adore, deje que el Espíritu fluya en usted. Deje que el Espíritu fluya. Transmitamos que tenemos el Espíritu. Transmitamos porque dice, léalo para que vea que yo le hablo con la palabra de Dios. Léalo, al final dice que ese hombre se levantó y brincó como para ponerlo testimonio Dios a él. Aleluya. Que el que estaba afuera tenía más deseo que los que estaban adentro de adorar y glorificar a Dios. Dios dame más fuerte, hermano. Ahí era Dios. ¿Por qué era ahí? Porque Dios quería hacer la obra para que hoy usted y yo estuviéramos aquí. Si no, no hubiésemos estado aquí. Si esos hombres de Dios no hubieran hecho esos milagros con valentía, la iglesia, incluso Jesucristo el camino, no estuviera aquí, estuviéramos cautivos allá, mire, ¿ven? O perdidos, porque no hubiera llegado la palabra a los gentiles posiblemente. Y ocupaban hombres valientes como ellos. Imagínense lo que hacía el Espíritu Santo por medio de esos hombres para que llegara ese mensaje de vida a nuestras vidas. Y ahora Él espera que nosotros lo representemos con todo el gozo y con todo el corazón. Porque su palabra dice que Él nos dirigirá a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu te va a llevar a lugares profundos, a escudriñar, a entender, a hablar, a decretar, a hablar sanidades, hablar de milagros, hablar profecía. Y si te sigo hablando, porque todo eso es bíblico. Y tú te vas a dar cuenta qué ministerio Dios te ha dado, porque tú vas a ver el fruto. Cuando tú tienes ese don, tú empiezas a ver, esto es lo que el Señor quiere. ¿O me va a decir que no? Todos lo sabemos. ¿Ha visto usted cuando está cantando el pastor, que hasta sus ojos cierran como lo adoran? ¿Me va a decir a mí que no es un don ese? Es un don hermoso porque nace del fondo de su corazón. Cuando este hombre canta, nace porque lo hace del corazón. Aleluya. Dígame usted si no hay dones preciosos que uno ve. Si ve, porque uno ve. Porque posiblemente hay lugares, hermano, que hay gente que canta, pero canta porque le gusta. No canta porque quiere adorar a Dios. Esas son las diferencias. Hay gente que predica y han estudiado psicología para poder darle a entender a la gente con psicología. Porque te dice, apágame la luz, haz esto, lo otro, y te meten emoción. Incluso yo no he estudiado nada, pero el Espíritu Santo me ha dado revelación para hablar que adora al Señor sin teología de cosas profundas, sin engaño, con la pura palabra de Dios. Dígame si el Señor no está haciendo cosas grandes en la iglesia de Jesucristo del camino. Amén, aleluya. ¿Ah? Si todo lo que están haciendo nace del corazón, si nos equivocamos somos seres humanos, pero todo lo que hacemos lo estamos haciendo con sinceridad. Así es. Entonces eso es lo que hace el Espíritu, revelarte y enseñarte esas cosas, darte a entender las capacidades que nosotros tenemos.
Y los dones que todos tenemos, que tenemos diferentes dones. Y que todos tenemos que apoyarnos según los dones que el Señor nos ha dado. Personas que tienen más capacidad que uno. Y dígame si no es hermoso ver personas. Veía yo al tío de Tania. Mire que estaba con una flauta y estaba con la guitarra. Y yo decía, mira cómo lo hace. Hermoso, hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene dones en personas, incluso que todavía no se han convertido. Y cuando llegue el Evangelio, imagínense qué instrumento para Dios van a hacer esos dones. ¿Ah? Instrumentos grandes. Pero necesita que usted hable. Porque a veces yo le puedo hablar y si no me escucha, pero si le habla a la sobrina y le dice, tío, Dios quiere hacer cosas grandes, pero ¡pum! Llegó el Espíritu Santo. Tome ese hombre y eso me lo voy a adorar. ¿Ah? Ve la mujer a su marido y le habla del Señor y le habla cosas bonitas. Fíjate que el Señor hizo esto. No, esa mujer, hermano, su corazón empieza a palpitar y empieza a creer en las obras de Dios. Le habla usted a sus hijos y le habla cosas bonitas de Dios. Su hijo empieza a cambiar. El Espíritu Santo así trabaja. Pero a veces no hablamos. A veces no hablamos de la grandeza. ¿Ha visto a mi esposa usted? Ella era más tímida de lo que es. Pero le digo, ábrete con sinceridad a Dios. No importa que te equivoques, no sepas. Poco a poco el Espíritu te va a dar ese deseo de adorar y te vas a manifestar según el don que Dios te ha dado. Hazlo. Porque yo le puedo decir, vení, estudia esta palabra y te la voy a hacer que te la memorices y la prediques así como yo te la dije, como un robot. Dígame si no puedo, si lo puedo hacer. Pero si ella lo hace y lo hace nada más por hacerlo, es difícil. Porque cuando llegue allá va a salir que fue un engaño total. Haz lo que te nace. Ya me he dicho, a mí me gusta cantar alabanza. Pues está un especial y canta la alabanza con gozo. Gocémonos todos en el Señor. El Espíritu Santo va a hacer la obra en ti. Y lo ha hecho con todo el corazón. Porque es lo que Dios le ha puesto a ella, hermano. Y tengo que apoyar eso. Porque yo quisiera que ella fuera una tremenda predicadora. Pero tengo que apoyar el don que Dios le ha manifestado a ella, hermano, porque Dios va a tocar corazones por medio de esa alabanza. Adore al Señor según su llamamiento. Aleluya. Según lo que Dios le ha dado, hágalo, porque usted va a ver cosas manifestadas. Pero sea obediente al Señor. Amén. Si usted le dice al pastor, yo solo puedo aplaudir, aplauda, pero aplauda con su corazón, no porque le he dicho a ella, nunca me vayas a aplaudir por hacerme sentir bien a mí. Siempre le lo he dicho. No. Hazlo porque de verdad la palabra te está penetrando en el corazón y quieres darle ese agradecimiento a Dios. Dios no vive de aplausos, Tania. Pregúntele. Por eso usted no la va a ver a ella que me aplaude mucho, ¿verdad? Porque a mí me decía mi hermano, yo mira, Tania, ven tranquila. Porque ellos siempre, pues tenemos esa confianza, ¿verdad? Pero es que yo le he dicho, Tania, pero es que yo quiero que lo hagas de verdad para que tú veas cosas bonitas. Así es. Para que tú sientas de verdad. Y mire, esta mujer se ha despertado, que usted la va a ver. Ahora agarra un pandero y lo agarra con gozo. Canta una alabanza y la canta con gozo, con alegría. Sin nada de mentira, es lo que es. Se equivoca, hermano, pero se equivoca con sinceridad. Y Dios ve esto en su corazón. Y eso solo lo da el Señor cuando nosotros hablamos. Le estoy poniendo un ejemplo de lo que hace el Espíritu de Dios cuando uno le habla a sus seres queridos, su esposa, sus hijos, y que le dé la confianza de que se manifieste según el don que Dios le ha dado. Hermano, ese fruto de esa persona empieza a florecer con un gozo y con una alegría. Esa flor empieza a brillar y toda la gente que ve ese jardín, hermano, dice, wow, qué rosa tan más hermosa en Jesucristo del camino. Gloria al Señor. Qué árboles tan hermosos, de verlos tan chiquititos, dice, como el grano de mostaza, llega a ser como esos árboles tan grandotes que todo el mundo quiere mirar. Ahí dice, las aves del cielo. Esos somos nosotros, varones. Cuando nosotros hablamos, llegamos como chiquititos, con miedo, temblando, equivocándonos, sudando. Pero el Señor lo llega
hacer que florezcamos, hermoso, las mujeres como esas rosas preciosas. Y eso solo lo hace el Señor por medio de su Espíritu, hermano. Amén. Pero tenemos que creer que sí lo vamos a hacer. Y todo el mundo, hermano, va a ver el rostro de la iglesia. Jesucristo es el camino. Brillar. Amén. La gente va a pasar por los lugares y ¿sabe qué van a decir? Yo no sé qué hay en ese lugar, pero yo cada día lo veo más hermoso. Yo no sé qué hay en ese lugar que la gente, por más que quiere ver apagado, por más que quiere ver destruido ese lugar, más crece, más hermoso. Eso lo hace el Espíritu de Dios, porque tiene verdaderos adoradores que se paran en espíritu y en verdad. Eso lo hace solo el Señor por medio del Espíritu Santo, usando hombres y mujeres que nos apoyamos unos con otros, que creemos unos con otros y que nos ayudamos según nuestro don, porque ese es poder de Dios. Y no vamos a pelear contra el don que Dios nos ha dado, sino nos vamos a gozar, nos vamos, míreme, a florecer. Tenemos un pastor que Dios nos puede dar años con él. Apoyémoslo. Tenemos hombres que Dios le ha dado buena voz para que apoye al pastor en la obra también. Tenemos a Dani, tenemos a su hijo y pueden venir incluso más personas si nosotros creemos en la obra de Dios. Porque yo declaro que el pastor va a tener muchos años más y él va a ver cosas grandes, hermosas en su corazón. Pero necesitamos hombres y mujeres valientes que se paren en la brecha. Tenemos predicadores, hermano. La palabra, ay, en la iglesia de Jesucristo es el camino. Hay de todo, y los que van a ir creciendo. Porque también el Señor le había dicho en la oración, como lo dijo la pastora, los que han de venir por la palabra de ellos, por su palabra, van a llegar hombres y mujeres y van a glorificar a Dios, hermano. Pero créanlo, porque va a tocar usted corazones. A veces creemos que la obra de Dios es tan chiquitita y que ahí dice, no, hermano, yo le pido al Señor que si me da 80 años, poder ver cosas gloriosas, hermano, en todo este camino. Y que yo deleitarme en lo que hago en el Señor y todo lo que Él me ponga en el camino, tratarlo de hacer correcto. Aleluya. Eso es todo lo que yo le digo al Señor. Y si el Señor nos ha llamado a predicar su palabra, pues tengo que hacerlo bien hecho. Si lo ha llamado a adorar, hágalo bien hecho. Si lo ha llamado a pastorear, póngase que usted va a pastorear toda la vida hasta que el Señor lo llame. Así es hermoso, porque nos empezamos a aceptar según nuestro llamado. Y vemos esas cosas hermosas y van a ir creciendo nuevas generaciones. Aleluya. Para la gloria del Señor, hermano. Después dice que el Señor dice que el mundo nos iba a aborrecer. Pero no vamos a hablar de eso porque todos sabemos que el mundo nos aborrece. Porque de ahí nos tomó el Señor, dice. Entonces sabemos que esa persecución aquí la vamos a tener, todos. Pero tenemos que, mire, estar firmes en el Señor. Aleluya. Dice en el 16, capítulo 16, ya vamos a ir terminando, y dice lo que dice el Señor en el verso 4, pero vamos a leer donde dice, esto es dicho desde el principio, que yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo en verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fueren, ¿qué le dicen? Los que están leyendo, sí, ahí, San Juan 16, los enviaré. ¿Quién da la promesa que iba a enviar? Al Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, ¿verdad? Este es para finalizar. Escuchen lo que dijo. Volvamos a leer. Vamos a leerlo otra vez para que entendamos. En el del 6, antes porque he dicho, 16:6 hasta el 7. Porque he dicho estas cosas,
tristeza ha llenado vuestro corazón, porque Él les dice que Él ya iba a partir, ahora les tocaba hacer esas obras que hemos hablado a ellos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, oiga lo que les dice Cristo, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Cristo está dando la promesa. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ustedes van a ver las obras y las cosas hermosas que vamos haciendo, y lo que yo hago no se va a cumplir lo que yo venía a hacer, pero cuando yo me vaya, yo les enviaré el Espíritu para que ustedes hagan esas obras, para que ustedes agarren la valentía, para que ustedes agarren el valor de hablar en mi nombre. El Espíritu convencerá, dice, al mundo de su pecado. El Espíritu es el que hace entender a la gente cuando algo está bien y algo está mal. Y le dice, cuando yo me vaya, yo enviaré. Y para la gloria y la honra de Dios, hermano, dice su palabra, que cuando Cristo subió al libro de los Hechos, dice que llegó, hermano, el Espíritu Santo con un estruendo poderoso, llenando a las personas del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que Jesucristo cumplió su palabra. Cuando Él llegó, el Espíritu llegó y la iglesia se llenó y empezó a predicar que Cristo es poderoso y es el Rey de Reyes, y a Él le damos la adoración y la glorificación. Denle un aplauso al Señor, porque Él se lo merece, porque cumplió lo que Él prometió. Cuando yo llegue al Padre, Él enviaré el Espíritu de verdad, y cumplió, porque subiendo Cristo, bajando el Espíritu Santo, y la iglesia se encendió fuera del poder de Dios. Amén, aleluya. Dios es grande, hermano. Amén. Así que vamos a adorar al Señor.